Pues bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, eh, tomando en cuenta que estamos haciendo el mandamiento de guardar los panes sin levadura. Eh, y dijimos que también celebramos el primer día de los panes sin levadura, las primicias de llevar aquellos granos, aquellas espigas eh, con el grano ya dentro de la vaina, y pues nuestros primeros frutos del año en estas fiestas, eh, recordando que no debemos de comer levadura durante estos 7 días. Y no se trata nomás de la levadura pues, que se come en el pan o en las harinas, ¿verdad? Lo que infla, sino, como dijo nuestra majestad Yeshua HaMashiach, guardarnos de la levadura de los fariseos, y en este caso son de doctrinas equivocadas, de sectas, de iglesias, de templos, de todo esto, ¿verdad? Este estudio va a ser hoy para los varones. Vamos a ver estos varones que nomás se quejan, ¿verdad? O a veces nos quejamos de que queremos ser los líderes, queremos ser los hombres del hogar, de la familia, pero pues a veces ni cumplimos con nuestras obligaciones y nomás queremos el mando, nomás queremos gobernar, o a veces gritar, a veces enojarnos, enfadarnos, y pensamos que eso es liderazgo. Y no, el liderazgo pues se gana, no se grita, no se pelea, no se discute. Simplemente el varón, hay veces que dijimos que por los corazones fríos ignoramos toda esta administración en el hogar como varones. Esta es como una cadenita, con una mayordomía que viene de arriba. Dijo nuestro amado Yeshua HaMashiach que él hacía lo que el Padre le ordenaba y se sometía a él. Entonces el hombre pues también tiene que someterse a nuestra majestad Yeshua HaMashiach, y el hombre es cabeza, líder, o está por encima de la mujer en el hogar. Así no le parezca ni a ella ni a nadie, pero así es el orden que tiene la Torá, la Biblia. El hombre ha sido puesto como cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque ya comentamos en los matrimonios que, por ejemplo, la mujer se mueve mucho por las emociones y el hombre es más centrado en la razón, cosa que pues eso lo puso el Eterno dentro del Ish, dentro del hombre. Este estudio más bien es para los varones, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de líder eres, y qué es lo que estás peleando, o qué es lo que ignoras, porque no deberías de ignorar que ser cabeza del hogar pues implica mucha responsabilidad también. Vamos a ver, por ejemplo, aquellos líderes de la Torá, como Josué, que le dijo el Eterno: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Qué tanto tú como varón, como líder, como cabeza de tu hogar, te has esforzado a leer la Torá? ¿Te has esforzado a ver qué es lo que nuestra majestad Yeshua HaMashiach
o mismo el Eterno también, ¿verdad? ¿Qué es lo que manda dentro de la Torah? Porque debemos de conocer a aquellos líderes, por ejemplo, Moisés, dice la Torah que él fue humilde, con un corazón muy humilde. También vemos a David, que fue un liderazo, un rey, y desde desde su juventud, él supo eh, su llamado, él supo quién era. Eh, eh, y esto, pues, hablo a los hombres, a los que se dicen líderes y a veces, no con un carácter ahí mediocre nada más, sino que pues se esfuerzan en el liderazgo de instruir a los hijos, a la esposa, ya que esa es la responsabilidad de llevarlos al Eterno, no bajo religiones, no bajo ningún mandamiento de hombre, que no hagan enseñanzas o mandamientos de hombres, que no estén sujetos a tradiciones, sino que a la ley del Eterno, a lo que dice la Torá, a instruirnos en los mandamientos, en las fiestas. Ese es el liderazgo que debes de tomar y hacerlo, empezarlo tú como varón, como hombre, y tú mismo instruir a tus hijos para que sean buenos líderes y sepan su identidad, qué los define como varones. Por ejemplo, ¿qué te define a ti como varón? Que, por ejemplo, eres gritón y dicen que, o sea, gritas muy fuerte o gritas más que la mujer, y eso piensan ellos en su mentalidad raquítica o pobre. No, es cosa seria. Este es de un carácter muy duro, muy firme. Piensan que el ser gritón, el ser enojón, es un carácter muy firme, muy duro. Eso es mentira. Un carácter firme es como aquellos líderes que se esforzaron, como nuestro amado Yeshua HaMashiach, que se obedeció al Eterno. Y lo que te define a ti, o sea, cuántas veces a veces te quejas o nos quejamos, ¿verdad? A veces de la mujer que no nos obedece, que no entiende, que no se sujeta. Pero si tú mismo no te sujetas a la Torá, no te sujetas a nuestra majestad Yeshua HaMashiach, ¿cómo se va a sujetar la mujer a ti? Y luego piensas que es muy rebelde, muy gritona o muy desobediente, pero simplemente es tu reflejo. Tú la has formado con ese carácter, con ese temperamento que ahora ella es, porque al inicio, cuando se casaron, cuando se juntaron, se conocieron como jóvenes, en ese conocimiento de amistad o de noviazgo, eran igual, estaban limpios de resentimientos, traían algunas cosas familiares que pues se tenían que superar como pareja entre los dos, a ir luchando por una nueva vida. Pero luego en el camino, en el trayecto de matrimonio, empezaste a abandonar el hogar, empezaste a hacerle más caso a los amigos, y ahí se fue destruyendo todo aquello de lo cual ahora te quejas, que es una mujer desobediente, que pues se aleja de ti, se acerca más a sus hijos, se va, por ejemplo, a la religiosidad. O no te acuerdas que cuando tú también te ibas a la religiosidad era por estar lejos de ella, era por andar viendo a ver qué mirabas en otro lado. ¿O no te acuerdas que se te hacía más fácil andar en todos estos eventos de hombres, como estudios o todo eso, simplemente por alejarte de la responsabilidad de tus hijos? Y ahora pues
Dicen, por ahí un dicho que el sol le da la iluminación a la luna. Entonces la luna es un reflejo del sol. No es todo el sol, pero es un reflejo. O sea, la luna ilumina ah, simplemente la luz que tomó del sol. Y en este caso, pues es lo mismo. El hombre refleja en su matrimonio, en su pareja, en sus hijos, el liderazgo, y se ve el ejemplo o se ve la mediocridad, y con el tiempo empiezan los problemas. Como hombre, como varón, qué define qué define tu carácter, lo que eres dentro de tu hogar? ¿Cuáles son las cosas? Porque todo esto también que reflejas y que dejas de hacer dentro del hogar, o que te quejas, también es por tu pasado que vienes cargando desde tu niñez, aquellas cosas que viviste, que te marcaron tu vida. Por ejemplo, ah, dijimos que David sabía la identidad que tenía, sabía quién era, y sabía que estaba protegido y guardado por el Elohim, o el poderoso de Israel. Cuando se enfrentaba a los problemas, decía él que el Eterno pues estaba a su lado. Cuando tú tienes los problemas, ¿con quién vas? ¿Con tu compadre? ¿Con tu amigo? ¿Con tu patrón? A que te lo solucione, a que te preste, a que te dé, a que te uh, pues a que te saque del problema. ¿O es el Eterno al que te refugias y le pides al Todopoderoso: Señor, pues yo no puedo, no sé qué hacer, y pues tú sabes que tengo que mantener una familia, tú sabes que debo liderar mi hogar? Por ejemplo, Salomón dice que tiene un sueño, y que el Eterno le dice: pídeme, dime qué quieres que te dé. Dijo él, pues solamente pues sabiduría para poder liderar tu pueblo. Entonces imagínate que nosotros tuviéramos un sueño ahorita, ¿qué pediríamos? Para pagar el internet, para tener una mejor tablet, un mejor celular, una mejor pantalla, o tener un buen carro, tener una casa de lujo, tener que tenga piscina, una alberca pues grande, ¿verdad? O viajes. ¿Qué pedirías? Porque eso también define al hombre, qué es lo que... o pedirías, por ejemplo, sabiduría para liderar a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia, y dar un ejemplo, como aquel varón, ¿verdad? Que de Abraham. Ese Abraham, qué carácter, ¿verdad? Ese sí era un carácter de primero, que era idólatra. Bueno, toda su familia era idólatra. Y no nomás que eran idólatras, sino que también ellos mismos hacían los dioses de barro, los dioses que tenían, que vendían. Entonces, ¿qué es lo que a ti te define como varón? ¿Qué pedirías en un sueño para ti? Para tu complacencia, para tu soberbia, para tu ego, para satisfacer tus necesidades, o para liderar a una familia. Entonces, los momentos cruciales que pasaste en tu vida desde la niñez, que te marcaron, por ejemplo, los problemas que tuviste que andar solo de niño por ahí de vago, y tuviste problemas que se atravesaron, ¿cómo los enfrentaste? ¿Con miedo? ¿Con lloro? ¿Cómo los enfrentaste? Aquellos problemas que tú recuerdas desde tu en niñez, desde el primer año, segundo año, tercer año. ¿Desde cuándo te acuerdas que tuviste tu primer problema? Aquellas personas que quizás te asustaron, te marcaron y te dejaron todo asustado, con miedos,
Y ahora sí, cuando viene un problema en tu familia, así los enfrentas con miedo, sin saber a dónde acudir. Como ya dijimos, ¿verdad? Solamente con el compadre y el amigo, acudimos y vamos ahí a contarle a él, a aquellas personas, lo que estamos pasando, y sin que nos den la solución. De todos modos tenemos que buscarle. Lo malo es que no sabemos a veces cómo solucionar todo eso. Por eso te digo, ¿qué es lo que te define? Eh, Quizás tú digas, no, pues es que soy enojón. Sí, eres enojón, pero eso no te define, porque, o sea, el tiempo todavía no se acaba. Por ejemplo, eres, por ejemplo, dicen por ahí, muy perfeccionista, o eres perfeccionista, o nomás dejas pasar el tiempo, eres mediocre más bien, porque el perfeccionista pues piensa que está esperando a que haga las cosas bien, pero no, está dejando pasar el tiempo por indeciso, por una indecisión que lo marcó también en su juventud, en su niñez, pero eso no te define. O sea, si te vas a quedar en ese hoyo allí atascado, pues eso sí te va a definir al final de tus días en todas estas cosas. Por eso es que necesitas ser un varón esforzado. Vamos a darle lectura a tantito a una palabra y ver un hombre que tuvo una mujer, que esta mujer pues también representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era como una mujer prostituta, porque el Eterno era su marido, y luego el Eterno le reclama y le decía por allá en Jeremías, creo que es Jeremías 3, por ahí del 1 al 3, le decía que era como una mujer prostituta que se iba tras sus amantes, y los amantes pues eran los dioses paganos a los cuales les pedían. Y después en la misma palabra el Eterno le dice, ustedes les piden a los Baales, pero yo soy el que les doy, y ustedes piensan que son ellos. Y aquí hay un hombre que se llama Oseas, y le dice, corre, agarra a una mujer prostituta y vive con ella. Y entonces, tenle paciencia, y le da mandamientos ahí, la orden, como vamos a darle lectura aquí, en Oseas 1, versículo 1, dice, palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas dijo el Eterno a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de el Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió pues ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo el Eterno, ponle por nombre Ruama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que
los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Eterno su Elohim, y los salvaré con arco, los salvaré y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio luz a un hijo. Y dijo el Eterno, ponle por nombre lo a mí, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Eterno, del viviente. Pues bien, Oseas, por mandato del Eterno, fue y tomó a una mujer prostituta. De esta mujer prostituta representaba al pueblo de Israel, y dos hijos que tuvieron representaban a las dos casas. Las dos casas fueron separadas porque por Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón, después de la muerte de Salomón. Y de ahí empezó a dividirse el reino en dos casas. Después Israel fue llevado al exilio, o más bien fueron muertos, sacados de su tierra, y después Judá fue llevado al exilio de Babilonia. Aunque Israel ya no volvió, pero Judá, sí, con la tribu de Benjamín y los sacerdotes que se quedaron de Levit. Entonces, aquí está poniendo una comparación al pueblo de Israel, porque el Eterno ama mucho al pueblo de Israel, pero también cuando se trata de castigarlo, pues el Eterno cumple su propósito. Y por eso nosotros, como líderes del hogar, también, qué tanta paciencia, esto es lo que te define también como varón de tu hogar, que si tienes paciencia para con tu mujer, para saberla tolerar. Si eres intolerante y quieres nomás gritar, pero no estudiar, pues allí es donde falla uno como varón, porque allí vienen las consecuencias de los pleitos, de los corajes, de las iras, la mala educación y el desparramiento o el exilio también de los hijos y de la misma mujer y del hombre. O sea, empieza pura separación, pura contrariedad y pura desunión. Entonces, por eso el hombre, pues, tiene a veces, cuando en la edad de la vejez, que en vez de que una más a la familia, al hogar, al matrimonio, las experiencias de la vida, como buen líder que fuiste durante los años de tu juventud con la mujer de tu juventud, pues más bien abusaste de la familia y ahora quieres un término feliz, pero no se puede. No se puede, porque has fallado, y dice la palabra del Eterno, dice, no os engañéis, el Eterno, nuestro Elohim, no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, también eso segará. Entonces, ¿qué sembramos? Lo que estamos cosechando es la siembra que sembraste. No pienses que te está yendo mal porque sembraste bien. No, el hombre que está disfrutando o comiendo, pues ahora sí que del bien, o disfrutando de una paz, pues fue porque en su juventud hubo provisión, hubo cuidado con su liderazgo, y fue fiel
y pues ahora se refleja en esos matrimonios felices, ¿verdad? Aunque digo felices entre paréntesis, porque si no hay Torah, si no hay presencia del Eterno, también es un hogar que va hacia la destrucción, porque cuando el Eterno lo que quería era un matrimonio feliz, cuando Adán y Eva, cuando hubo esa ausencia del Eterno por haber pecado, terminó, pues, ¿en qué terminó? En que fueron sacados del paraíso a pelear, a vivir del recuerdo, ¿no? Porque pues después se ve como los hijos salieron, que por ejemplo Caín, un asesino, y así fue la desobediencia creciendo tanto y tanto que la maldad se multiplicó y tuvo que venir un diluvio y fue destruido ese mundo, volviendo a empezar con otra vez con la casa, con una familia, o más bien cuatro familias, o más bien tres familias, porque pues ya Noé ya no tuvo más hijos, pero de aquellos tres hijos de Noé, eh, somos toda la descendencia, somos toda la tierra que hay aquí. Y pues puedes llamarle de quien pueda ser hijo de cualquiera de los tres. Eh, y después aquel líder que pues también ellos, esa primer descendencia después de Noé, hasta el tiempo de Abraham, cuando la torre de Babel pues desobedecieron y falló el plan, o sea, más bien desobedecieron el mandamiento que el Eterno tenía para ellos, que llenaran toda la tierra. Entonces ellos lo que quisieron hacer es una torre donde creciera el nombre de ellos por si llegaran a ser destruidos, y no ubicarse en que en el hogar pues el nombre que debe de crecer y de permanecer allí pues es el nombre del Eterno, en que nuestro amado nuestra majestad Yeshua HaMashiach debería o debe de reinar en nuestros corazones, en nuestro hogar. La casa del Eterno es la morada o el cuerpo de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y claro, también nuestros corazones, porque es una casa, una habitación donde debe de habitar la presencia del Eterno. Entonces, aquel Abraham empezó a dejar huella en su hijo Isaac, Isaac en Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, de allí, pues, ya entregó la ley a Moisés, Moshe al pueblo, y así fueron, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, y todos estos, los profetas, que anunciaban la palabra del Eterno cuando el pueblo de Israel fallaba, pues vino a quedar destruida. Aquí esa casa, o sea, más bien las dos casas de Israel, eh, que se dividieron, el Eterno los desechó y dijo que ya les quitaría el poder, el mando, cuando vino nuestro amado Yeshua HaMashiach. Recuerden que le quitó el mando a aquel pueblo que tenía el mando, aquellos judíos, que les dijo: no darán ustedes más frutos comparados con la higuera. Esa higuera era Israel. Les quitó el liderazgo y se lo dio a aquellos apóstoles que empezó a formar en la enseñanza de la Escritura. No con ningún templo, no con ninguna religión, sino dijo él, que bajo las órdenes o bajo la palabra del Eterno, que él no había venido a hacer ningún templo. Antes dijo, más bien voy a destruir ese templo y yo en 3 días les edificaré otro templo. Todo eso pues ya lo sabemos. Entonces, como buenos líderes de nuestro hogar, como buenos líderes de nuestro pues sí, de nuestro hogar, debemos saber qué identidad es lo que nos identifica, qué es lo que nos define como varones, como líderes. Si te define tu coraje y le haces caso a tu coraje,
y quieres con puros corajes solucionar los problemas, no va a ser nada más que te vas a dar de topes en la pared. Entonces, para que te defina como un varón del Eterno, tienes que volver en Teshuvah, volver en arrepentimiento, volver a liderar bajo las palabras del Eterno, bajo aquellas palabras que nuestro amado Yeshua HaMashiach nos enseñó, y que pues en el estudio de que él mismo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces todas las palabras, todas en el antiguo pacto, hablan de la sombra de nuestro Mesías, nuestro amado Yeshua. Cuando tú conoces el nombre verdadero de Yeshua, pues tienes que nombrarlo, tienes que anunciarlo, tienes que decirlo, porque recuerda que las Biblias solamente son traducciones que vienen, pero no de la raíz de la Torá. Entonces por eso es que necesitamos estudiar aún las palabras, aún el alefato, porque dijo nuestro amado Yeshua, yo soy el Aleph y la Taf. Lo traducen como el principio y el fin, pero el Eterno ni es principio ni es fin, es el Aleph Taf. Que lo traduzcan como principio y fin, ese es su problema, pero nosotros a la raíz de lo que es el hebreo, tendremos que saber que Él no tiene principio, el Eterno no tiene principio, ni va a tener final. Él es quien es y quien siempre será. Y eso es lo que nosotros no entendemos a veces, que con una mentalidad hebrea nos hace el cambio o hace la diferencia a un pensamiento griego, grecorromano o italiano, mexicano, cubano, argentino, llámale como quieras, pero con un pensamiento hebreo vamos a entender mucho más bonito lo que es la Torá. Y vamos a saber que estamos puestos aquí para ser líderes, para hacer lo que el Eterno nos ha ordenado, que nuestro hogar refleje la presencia del Eterno, que digan, mira qué bonita familia, o qué unidos se la pasan y que pues no pelean, pero para todo eso pues hay que volvernos en Teshuvah. También vamos a... Por eso es que cuando nosotros pues nos casamos, ¿verdad? Como varones con nuestra mujer, muchas de las veces no pensamos en casarnos. Nosotros pensábamos quizás en tener un buen carro, haciendo una comparación con la mujer o con el matrimonio. Nosotros como varones pensamos en comprar un buen carro. Pensamos en tener un deportivo, un MW o un Ferrari, quizás una limusine, pero algo bonito, algo costoso, algo que nosotros en nuestra mente teníamos que podíamos haber dicho, oh, pero ¿cuándo voy a tener eso? Es inalcanzable, mas sin embargo tienes para comprarlo, pero dices, aquí salió más barato, me voy a llevar y me va hasta sobrar. Y a veces pues tú piensas en tener un carro de esos buenos, y a veces pues no tienes el dinero. Simplemente tienes unos 20,000, 30,000 y dices, pues mejor me compro uno de estos con los que hasta donde me alcance nomás. Entonces ahora tienes el matrimonio con lo que te alcanzó, con lo que te alcanzó tu capacidad, tu mente, porque pudiendo haber tenido un matrimonio con una mujer quizás más inteligente, o a veces no sé,
compraste lo que te alcanzó. Simplemente pensaste, aquella mujer no me va a hacer caso, mejor me llevo esta, y esta me dice que sí, esta me hace caso, y no tuviste ni siquiera el valor para hablarle a otra mujer quizás más inteligente, más elegante, de más inteligencia, porque también esto se va ganando, entre las mujeres y entre el hombre, la inteligencia, la capacidad, también se va descubriendo entre ellas, y hay personas muy destacadas que llegan a brillar, llegan a dar lo mejor de ellas, porque aquí como varones debemos de entender que también nosotros debemos de dar el máximo. Aquí hay, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, en el ejército, que le nombran el CABI. Cuando un soldado se da de alta, van al CABI. Y allí en el CABI les piden, da lo mejor de ti este día. Y pues empiezan a hacer lagartijas, empiezan a correr, empiezan a dar todo lo que dieron. Dice, eso es lo que tú diste, pero no es lo que te define. Todavía tienes que dar más, porque eso que tú piensas que fue todo lo que diste, no es tu mente. Esa es tu carne, tu cuerpo, que ya te dice, ya te cansaste, pero tu mente está capacitado. Entonces en el CABI empieza a correr la gente. A los 15 días les dan los dan francos y empiezan a ir a sus casas. Unos ya no regresan. Aquellos pues que quieren disciplinarse y sí seguir, empiezan a dar lo mejor de ellos, empiezan a definir lo que va a ser de ellos. Entonces, aquellos que hicieron 50 lagartijas, quizás otros empiecen a dar, pensaron que su cuerpo les decía que ya era toda su capacidad, pero su mente llegan a ser 150, llegan a ser 100, llegan a ser 80, o sea, dan lo mejor de todos. Entonces nosotros como varones también debemos dejar ese orgullo, esa soberbia, debemos de dejar el ego que nos dice, ya no puedes aguantar más a tu ruca, a tu vieja, a tu mujer, y ya fue todo lo que diste, déjala, abandónala. Y dice el Eterno, cuidado con abandonar a la mujer de tu juventud. Ya vimos aquí cómo Navid, este profeta Oseas, le fue entregada, o sea, le ordenó el Eterno, consíguete una mujer prostituta y con ella vas a tener hijos de prostitución. Y entonces, pero vas a tener la paciencia para tolerarla, porque ella todavía se va a ir con sus amantes, y tendrás que buscarla, y ella va a regresar contigo y tienes que recibirla. Y esto representa pues al Eterno, ¿verdad? Con su pueblo de Israel, en la división de las dos casas, y que pues le prometió en Jeremías 31:31, dice, y haré un nuevo pacto. Por eso es que los pactos no los hacemos nosotros, los pactos los hace el Eterno. Y no está haciendo nuevos pactos en cuanto a nuevas casas o en cuanto a nueva gente. No, el nuevo pacto lo va a hacer o renovado, pero para los mismos, para la misma casa de Israel, para las dos casas. Dice, y en ese nuevo pacto uniré a las dos en un palo. Eso se refiere en la cruz, donde el Eterno pues une a las dos casas, más aparte allí entramos nosotros como naciones. Nosotros no somos del pueblo de Israel, no somos del pueblo, o sea, de la tribu de Israel o de Judá, o de Benjamín o de ninguna tribu, pero nosotros somos de las naciones, somos gente pagana, pero que a través del pacto de la sangre, que el nuevo pacto que hizo Mashiach, o sea, nuestra majestad, Yeshua HaMashiach, en esa bendición o en esa promesa, cuando le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros ahí entramos como nación, cuando en el año 50, en el libro de los Hechos, se abre una puerta para las naciones, para aquella gente extranjera. Y dijo el Eterno, dice, la misma ley será para el extranjero como para los de la casa de Israel, los de casa. Entonces, dice nuestro amado Yeshua HaMashiach, dice el cielo y la tierra pasarán,
pero de mi palabra, o sea, de mis mandamientos, eso no pasará, ni siquiera una tilde. Todo se cumplirá, dice, todo tiene que cumplirse hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo que ya se acabó los mandamientos? ¿Cómo que ya no vivimos en el antiguo pacto? Si todo lo que el antiguo pacto decía, nuestra majestad vino y lo cumplió y lo hizo, y dijo él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan dice, así como él anduvo, así también vosotros, si lo amáis, andar como él anduvo. Entonces tenemos que tener paciencia con nuestro matrimonio, todos los hombres que hemos destruido o que está a punto de destruirse, o que has abandonado a la mujer de tu juventud por irte tras otros dioses o tras del adulterio. Tiene que haber teshuvá para que puedas ser feliz y para que te defina ser un hombre firme, un hombre con identidad como hijo del Eterno, así como nuestro amado Yeshua HaMashiach tuvo esa paciencia y tuvo ese valor, lo que lo definió como hijo del Eterno. Y pues, varones, por favor, los exhorto a que lean la Torá, a que lean cómo la Torá nos puede volver a unir en paz con nuestras familias, y de ese modo te puedes someter a la voluntad de nuestra majestad, y de ese modo puedes tomar identidad y definirte como un hijo del Eterno, un hombre con valor, con Torah, que de esa forma es como el Eterno puede rescatar tu familia, que tú le eches ganas, que tú empieces a estudiar tanto las palabras de la Torah como, fíjate, el Aleph Tab es como el abecedario de nosotros. Por eso nosotros decimos A, B, C, D, abecedario. En las letras hebreas es el Aleph Tab. De la Aleph a la Tab son 22 letras. En esas 22 letras, la Aleph representa al Eterno, porque es la primera letra. Esta letra representa, ya dijimos, cabeza de buey, como principado, como el primero, como el único, como el fuerte, como el rey, como el soberano. Y la Tav es como una T, y esta T es como una cruz. Entonces esa cruz representa la cruz donde murió nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y cada una de las letras así te va representando todo, como en esa tab, esos dos palos que hacen la T o la tab, esos dos palos representan la casa de Israel, y allí los une a los dos, porque los dos se dividieron. Recuerden cuando Jeroboam y Roboam, después de Salomón, ahí se dividen y son llevados al exilio. Entonces nuestra familia también se divide. Como varones necesitamos rescatar bajo los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, bajo las palabras de él, estudiando las palabras de él. Entonces dice él, en vez de que andes buscando templos o iglesias o donde congregarte, dice, enciérrate en tu casa. Allí donde tú estás solito, donde tus pensamientos definen lo que eres. O eres un hipócrita, o eres un fornicario, o eres un avaro, o eres, por ejemplo, un idólatra en la forma de pornográfico. No, entonces encerrado allí en tu casa, dice que allí te visita el Eterno. Allí entra en tu casa, en tu morada, en tu cuarto, enciérrate, y allí tú y él, y ahí empiezas a pedirle, Señor, por favor ayúdame a recuperar mi familia, ayúdame a entregártela a ti, Señor, porque sabemos que pues todo es tuyo, Señor. La tierra y su plenitud dice que es de él, del Eterno. Entonces, luego empiezas a orar con tu mujer
con tus hijos, y dice que donde 2 o 3, allí donde 2 o 3, no dice que donde hay multitudes, no dice que tienes que ir a una congregación de 5,000, 10,000 o más, no, allí donde uno solito con el Eterno, Él nos empieza a instruir, y cuando sales afuera es cuando Él se manifiesta. Pues bien, mis amados, que el Eterno los bendiga y los guarde.